Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Damos muchísimas gracias porque una vez más por medio de este celular podemos comunicarnos y damos gracias siempre a Dios porque Él nos mantiene vivo y sano, y damos gracias por todos los hermanos que el día de anoche se han comunicado y han estado en el culto, y eso nos alegra, y ver que como la palabra del Señor cada día Dios es tan amoroso y tan maravilloso, y que en este día yo quisiera compartir un texto que en la palabra del Señor es muy notorio para nosotros los hijos de Dios. Allí en Génesis la palabra del Señor dice: la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Mire qué gran amor que es el amor de Dios. Desde que comienza la vida, desde que comienza el Génesis, allí el Señor ordenando aquel lugar que estaba desordenado. Y yo quisiera comentarles que yo en mi vida he sido muy desordenado, y bueno, mi vida parecía que nunca iba a mejorar en el desorden. Y entonces, cuando leí la palabra del Señor, me di cuenta que la vida sin Dios siempre es desordenada. ¿Por qué? Porque el pensamiento humano no se corrige solo, el hombre no puede corregirse solo. Yo me doy cuenta cuando los niños desde su temprana edad necesitan a papá y a mamá que lo corrijan. Y hay una palabra, ¿no es cierto?, que es el orden y el desorden. Ustedes saben que hay desorden en este tiempo, hay desorden moral, desorden espiritual, desorden económico, hay desorden en el mundo entero. Y qué bueno es cuando uno comienza la vida cristiana y se da cuenta que ha vivido lejos de Dios y que no tiene una vida ordenada. Y entonces uno se debe detener y decir: ¿qué estoy haciendo con mi vida? Tengo que ordenar. Una mamá, cuando uno entra por primera vez a una casa que está cerrada, uno ve telarañas y ve que hay toda clase de bichitos y cosas en una casa. Entonces, lo primero que hace es comenzar a limpiar y comienza a ordenar. Y entonces, cuando uno ordena esa casa, entonces puede habitar. Y qué lindo es habitar en una casa, en un hogar, cuando hay un orden. Ustedes saben que el papá y la mamá son los cabezas del hogar. Y cuando la mamá es desordenada, por lo general las hijas son desordenadas. Y cuando un padre es desordenado, los hijos también son desordenados. Y entonces, en el Salmo 37, versículo 23, dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. O sea que cuando nosotros, aquí el salmista dice, ¿no es cierto?, que por medio de Dios él tiene el poder para ordenar los pasos del hombre. Ahora, me gustaría que nosotros también podamos ver allí en Juan 21, 18. Ahí dice: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde quieras, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro.
Ustedes saben, hermano, que la vida tiene reglas. Y esas reglas, cuando uno las desordena, esas reglas nunca son cumplidas. Aquí está Simón, dice que era un hombre que era totalmente desordenado, era un loco, era un pedante. Sin embargo, cuando él era joven, le dice, Dios, ¿no es cierto? Que cuando él era joven hacía lo que quería. Pero cuando ya seas más viejo, ¿no? Dice, y vas a querer ir a cualquier lado, pero no vas a poder. Dice, porque extenderán tus manos y otro te ceñirá. O sea que cuando uno es joven, por lo general, toma decisiones rápidas, ligeras. Y a veces Dios te tiene que detener para que uno aprenda a vivir, ¿no es cierto?, una vida ordenada. Y allí en el Salmo 119, 133 dice, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Ustedes saben que solo la palabra de Dios puede encaminar, porque cuando el hombre no pone atención a la palabra de Dios, por lo general su vida es desordenada. Y cuando la vida nuestra sí es desordenada, uno no llega muy lejos. Porque fíjense, a mí me gustaría en esta tarde, allí en Segunda Reyes, capítulo 20, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dice, y Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Hermano, era una sentencia. Dios había sentenciado a este hombre. Estaba enfermo. ¿Por qué? Porque él vivía una vida desordenada. Y entonces Dios viene y le dice, ordena tu casa. ¿Por qué debemos tener una vida ordenada? Porque cuando hay un orden en la vida, la prioridad nuestra es el orden de vida. Y de esa manera, imagínese que usted almuerza con todos los chicos en el auto. ¿Cómo va a quedar? Si usted al otro día se levanta temprano, se pone el traje, la corbata y dice, me voy a la oficina. Pero usted no ha ordenado ese auto. ¿Cómo está? Está lleno de miga, de todo lo que se ha comido ahí adentro. Entonces ese auto está también desordenado y necesita que alguien le pegue una limpieza. Y entonces en la vida nuestra también muchas personas vemos que su vida, a pesar que se entregó al Señor, que es importante, entregarse al Señor es algo maravilloso, porque ahí comienza la vida. Porque cuando uno se entrega al Señor, empieza a amar, empieza a cuidar, empieza a trabajar bien, empieza a guardar el dinero, a cuidar la economía. Bueno, todo lo que atañe a la vida de la persona. Por ejemplo, cuando uno es chico, por lo general, agarra la media y la tira bajo de la cama. Y mamá va y la saca. O alguna otra ropa, cuando uno es desordenado, alguna ropa no la deja por ahí, no le interesa aquí. Ahora, Proverbios 18, 20, 18 dice, los pensamientos con el consejo se ordena y con dirección sabia se hace la guerra. O sea que uno tiene todos los pensamientos. Por ejemplo, si yo tengo un pensamiento y digo, yo soy una víctima, a mí me pasa de todo,
yo soy una pobre persona y todo lo que en tu pensamiento pienses de esa manera, nunca van a ser ordenados tus pensamientos. Ahora, cuando vos decís, yo quiero ser un protagonista, entonces ya va a decir, los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Nosotros la guerra tenemos en la mente, en la cabeza. Allí está toda la guerra. Entonces, si usted y yo no analizamos y pensamos en nuestros pensamientos, entonces el Salmo 50, versículo 23 dice, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación. El orden que usted quiera vivir, solo la palabra del Señor lo va a ordenar. ¿Cuándo? Cuando usted el día domingo lee un texto, ore, el día en la semana siempre antes de salir de casa, busque un texto de la palabra, mejor si puede levantarse tempranito, a lo mejor tenga una buena radio que le hace llegar la palabra, o si no, usted tempranito busque un texto de la palabra de Dios y va a ver que ese texto, ese día usted va a vivir, va a trabajar, va a andar, va a dialogar con la gente diferente. ¿Sabe cómo hice yo para cambiar mi manera de vivir? De vivir una vida ordenada. Un día dije, Señor, me levanté, me lavé los dientes, me vestí y abrí la puerta de mi casa y dije, voy a ver qué clase de persona soy yo. Y bueno, me subí al colectivo y ustedes saben que el colectivero me dio mal el vuelto. ¿Y qué tenía que yo decirle? Que Dios te bendiga. O decirle, me diste el vuelto mal. Yo me enojé con ese hombre y medio lo traté mal porque él me había dado el vuelto mal. Cuando yo me bajé del colectivo allí en Lemo, una voz me dijo que yo me había portado mal. Y entonces bajo las escaleras y voy a la boletería. Y usted sabe, hermano, que cuando llego en la boletería había alguien que estaba predicando la palabra del orden y el desorden. Y yo dije, Señor, muchísimas gracias, porque este pensamiento yo me lo metí en el corazón y dije, yo quiero autoexaminarme, a ver cómo soy. Y cuando uno se autoexamina, hermano, usted se va a encontrar miles de desorden dentro de su corazón. Pero cuando usted se acerca al Señor y le dice, Señor, ayúdame a vivir una vida ordenada, porque el desorden me trae mucho dolor, el desorden trae amargura. El mundo entero hoy está viviendo en un caos de desorden. Pero la palabra de Dios es la única que me va a ordenar. Ahora, si yo no le tomo atención a la palabra del Señor, mi vida siempre será un desorden. Y Dios no quiere, el Señor no quiere que su familia viva una vida desordenada. Al contrario, Dios anhela y desea que usted y yo digamos en el interior del corazón, Señor, te pido que me ayudes, que empiece a ordenar mi vida,
porque yo quiero ser útil a mi hogar, a mi familia, a mi vecino. Quiero ser útil a mi compañero, a mi compañera. Quiero ser útil, Señor. Pero ¿cuándo vos vas a tener la autoridad de hablar del Señor? Cuando te detengas y digas: Señor Jesús, he vivido una vida desordenada. Te pido que me perdones. Perdóname, Señor. Te necesito hoy más que nunca. Una mamá desordenada quiere educar a su hija y no lo puede hacer. Un padre desordenado quiere educar a sus hijos y no lo puede hacer porque vive una vida desordenada. Pero en este día, acércate a Dios, acércate a la palabra del Señor y dile: Señor Jesús, yo quiero vivir una vida desordenada. No quiero vivir una vida desordenada. Quiero vivir una vida ordenada, porque de esa manera recibiré la bendición que tienes para mi vida y para mi familia. Hermano, hermana, amigo, que Dios te bendiga en este día y puedas reflexionar. Y si viviste tiempo en desorden, dile al Señor: Señor, perdóname. Te pido que me perdones. Yo quiero desde este momento comenzar a vivir una vida ordenada para que tú me prospere, para que tú me bendigas, para que tú me sanes, porque todos los atributos de Dios llegarán a tu vida el día que le diga: Señor Jesús, ayúdame, te necesito, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios te bendiga en este día.